El estudio de la herencia biológica en la especie humana cobra relevancia en el caso de las enfermedades genéticas, ya que a través de su conocimiento se pueden incidir en su prevención y tratamiento. Ejemplos de estas enfermedades son, como ya lo hemos mencionado, la hemofilia y el daltonismo, ambas controladas por genes ligados al cromosoma X. La enfermedad genética se origina por la presencia de alelos patológicos en el cigoto. Estos alelos se transmiten de padres a hijos y pueden ser heredados de uno o ambos progenitores. Los trastornos genéticos suelen ser congénitos, es decir, se manifiestan desde el nacimiento, pero algunos lo hacen en la edad adulta. Cuando dos individuos poseen un antepasado común y por tanto hay entre ambos un cierto grado de parentesco genético, se dice que existe consanguinidad entre ellos. Los emparejamientos consanguíneos no son recomendables desde el punto de vista genético, pues la probabilidad de que dos alelos recesivos patológicos por parentesco es mucho mayor que la de que esa unión tenga lugar por azar entre el conjunto de individuos de la población no emparentada. En los seres humanos, los mecanismos de herencia de ciertos caracteres se estudian mediante la elaboración de árboles genealógicos o pedigrís, que permiten reconstruir la historia genética de una familia. Un diagrama de pedigrís es un diagrama que comunica todos los fenotipos conocidos para un organismo y sus ancestros. Así podemos ver cómo se enumeran con números romanos cada una de las generaciones. Puede empezar de los bisabuelos, abuelos, padres, hijos. También podemos observar cómo el varón es simbolizado con un cuadrado, mientras la mujer es simbolizada con un círculo. En caso de que ese círculo o ese cuadrado esté coloreado, significa que es un individuo afectado por alguna enfermedad que se esté estudiando. Cuando existe una unión, una línea que une a un cuadrado con un círculo, eso quiere decir que es emparejamiento, línea de emparejamiento. Hay también el caso donde son dos líneas, que quiere decir que es un emparejamiento pero con consanguinidad, o sea, dos primos, por ejemplo. En el caso de los mellizos, de un mismo punto parten dos líneas y cada línea tiene en su extremo, bien sea círculo o cuadrado, dependiendo si son hembras o varones, mellizos. Si a su vez esos dos círculos o dos cuadrados o un círculo y un cuadrado están unidos por debajo formando un triángulo, quiere decir que son mellizos idénticos, es decir, gemelos. La línea que desciende luego de la línea de unión o emparejamiento se denomina línea de descendencia, la cual puede tocar bien sea un círculo o un cuadrado en caso de que tenga un solo hijo ese matrimonio, o a tocar una línea horizontal de donde van a partir varios hijos, es decir, varios círculos o varios cuadrados, dependiendo de la descendencia que tenga el matrimonio. Cuando el cuadrado o el círculo están tachados, quiere decir que esa persona está fallecida. Aspectos que permite estudiar la transmisión de un fenotipo. El carácter autosómico. Su manifestación no presenta diferencias en cuanto al sexo. Puede darse una herencia dominante o recesiva. En el caso de herencia dominante, las parejas sanas nunca pueden tener hijos afectados. Las parejas enfermas pueden tener hijos sanos. Los individuos enfermos tienen al menos un padre afectado. La enfermedad aparece en todas las generaciones y algunos ejemplos
de esta herencia dominante es la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de Corea, Huntington, la acondroplasia, el Alzheimer, entre otros. En el caso de herencia recesiva, las parejas sanas pueden tener hijos enfermos. Las parejas enfermas no pueden tener hijos sanos. La enfermedad es más frecuente en hijos de parejas consanguíneas. No aparece la enfermedad en todas las generaciones. Y la anemia falciforme, el albinismo, la talasemia y las enfermedades de Taysha son ejemplos de esta modalidad. Cuando es un carácter ligado totalmente al sexo, su manifestación presenta diferencias dependiendo del sexo. Se puede dar herencia ligada al cromosoma X, dominante o recesiva, y herencia ligada al cromosoma Y. La herencia dominante ligada al cromosoma X, los varones enfermos son hijos de madres enfermas. Todas las hijas de un varón enfermo padecen la enfermedad. No hay salto generacional. Un ejemplo es el síndrome de cromosoma X frágil. En cuanto a la herencia recesiva ligada al cromosoma X, las mujeres enfermas son hijas de padres enfermos y madres portadoras. Todos los hijos varones de mujeres enfermas padecen la enfermedad. Suele haber salto generacional, es decir, que en alguna generación no aparece la enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia y el daltonismo son ejemplos de esta herencia recesiva ligada al cromosoma X. Herencia ligada al cromosoma Y. Solo padecen la enfermedad los hombres. Los padres la transmiten a toda la descendencia masculina. Ejemplo de ella es el síndrome de testículo feminizante. A la hora de abordar problemas de perigris, es preciso considerar el tipo de herencia del fenotipo, objeto de estudio autosómico o ligado al sexo, y dominante o recesiva. También determinar, en la medida de lo posible, el genotipo de los individuos presentes en el árbol genealógico. En el presente problema, nos dan un árbol genealógico y nos piden que indiquemos el genotipo de los individuos. En la primera generación podemos observar que tanto el hombre como la mujer están afectados por una enfermedad. Esos individuos dan origen a 4 hijos, de los cuales 2 están afectados y 2 están sanos. El varón afectado se casa con una hembra sana y da origen a un hijo varón afectado y una hembra sana. Hay 2 hermanos más, hembra y varón sanos, y una hembra enferma. Esta mujer se casa con un hombre sano y tiene como descendencia una hembra sana. Podemos observar que los padres están afectados los dos. Es decir, la herencia es autosómica, ya que afecta tanto a varones como a hembras. De igual manera, podemos observar que el factor es dominante, el carácter es dominante, ya que las parejas enfermas tienen descendientes sanos. Esta es una pareja enferma y tiene descendientes sanos. Tiene enfermos, pero también tiene descendientes sanos. Y los individuos afectados tienen al menos un padre enfermo, en este caso los 2. Entonces nos piden que indiquemos el genotipo. Si nos dicen, si deducimos que es dominante el carácter, entonces tiene que ser mayúscula, pero no va a ser mayúscula homocigoto, ya que sabemos que hay individuos sanos que no van a tener el mismo genotipo. Quiere decir que dentro de estos individuos también hay un alelo afectado y un alelo sano. Por eso son heterocigotos. Entonces sería A mayúscula para el hombre y para la mujer igual, A mayúscula, A minúscula. Perdón, A mayúscula, A minúscula para el hombre y A minúscula para la mujer. En cuanto a los hijos que están afectados van a tener este mismo
genotipo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Estamos en la segunda generación. Y los individuos que están en blanco son porque no están afectados. Ellos van a tener el carácter homocigótico recesivo, es decir, A minúscula, A minúscula. Podemos observar en todos los casos. Los individuos 1, 3, 4 y 6 son homocigóticos recesivos. En cuanto a los individuos de la tercera generación, podemos ver que tanto este varón como esta hembra están afectados, por lo tanto será A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Mientras que el individuo número 2 de la tercera descendencia es sano. Por lo tanto es A minúscula, A minúscula. Y así. En este problema nuevamente observamos que es una herencia autosómica, porque están afectados tanto hembras como varones con la enfermedad. Y es recesiva ya que los padres, las parejas sanas, tienen hijos enfermos. Esta es una pareja sana, tiene hijo enfermo, pareja sana, hijo enfermo, pareja sana, hijo enfermo. Y no aparece enfermedad en todas las generaciones. Podemos observar que en la primera generación ninguno de los individuos tiene la enfermedad. Entonces nos piden otra vez que indiquemos el genotipo de los individuos. Nuevamente nos encontramos con que son heterocigotos los padres, pero ellos están sanos. Quiere decir, como dijimos que la herencia era autosómica recesiva, quiere decir que la A minúscula en esta vez es en los individuos afectados. El individuo de la segunda generación, el número 3, y de la tercera generación, el individuo número 1 y el número 3. El resto serán A mayúscula, A minúscula, porque tienen un gen sano, que es el gen dominante, y el recesivo, que es el que está afectado, está opacado por la acción del gen dominante. Bueno, esta es la manera de solucionar este problema. El presente problema nos muestra este árbol genealógico. Lo primero que observamos es que este es un varón afectado, un varón afectado, un varón afectado y una sola hembra afectada. Aquí observamos que hay un emparejamiento por consanguinidad, son primos. Entonces, decimos que hay una herencia ligada al sexo, ya que la mayoría de los individuos afectados por la enfermedad son varones. También, si eso es así, entonces podemos deducir que el carácter estudiado se ubica en el gen del segmento diferencial del cromosoma. El gen se ubica en el segmento diferencial del cromosoma. Y por otra parte, también podemos decir que se trata de una herencia recesiva. ¿Por qué? Porque personas sanas dan origen a hijos enfermos. El individuo 1 y 2 de la segunda generación está dando un hijo varón enfermo. Entonces comenzamos a colocarle el genotipo a cada uno de los individuos. El individuo, el masculino, sería XY con D minúscula, porque el carácter es recesivo. D minúscula, que está enfermo. La hembra sería XD mayúscula, XD minúscula, heterocigoto. Para la segunda generación tenemos un varón sano, o sea que sería XD mayúscula, Y. Y la hembra XD mayúscula y XD minúscula. El individuo número 3 es un varón sano, o sea, XD mayúscula, Y. Sería su genotipo. Y el genotipo de esta hembra sana sería XD mayúscula, XD minúscula. Entonces, el hijo de los individuos 1 y 2 de la segunda generación, que venimos acá a la tercera generación, es un varón enfermo, por lo que su genotipo es XD minúscula y Y.
y la hija de este matrimonio está sana, es X de mayúscula, X de minúscula. Podemos ver entonces, como les dije antes, que hay un emparejamiento consanguíneo que da como consecuencia que la mitad de la generación salga enferma. Es allí donde aparece la hembra enferma, por este emparejamiento consanguíneo. Entonces tenemos un varón enfermo, afectado, X de minúscula, Y. Una hembra sana, X de mayúscula, X de minúscula. Una hembra enferma, X de minúscula, X de minúscula. Y una hembra sana, que sería X de mayúscula con X de minúscula. De esa manera cumplimos con este ejercicio.